Ok, estamos. Ok, bueno, bienvenidos. En este taller vamos a hablar de energía como la continuación de lo que vimos en el taller anterior, solo que en este lo vamos a ver más enfocado a lo que es la conservación de la energía. En el pasado vimos únicamente como los conceptos iniciales, como lo es el trabajo, la energía cinética. También vimos un poco sobre los valores que puede tomar el trabajo, si es positivo, si, si es negativo. También vimos el teorema que relaciona estas dos cantidades, el teorema del trabajo y la energía, que básicamente lo que nos decía era que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética, que es un teorema que es sumamente útil. De hecho, se utilizaba mucho en el cuestionario semanal. Y hoy lo que vamos a ver es como la continuación de estos temas y ya más enfocado ya a resolver ejercicios. Porque, por ejemplo, en los ejercicios pasados nos decían calcule el trabajo o calcule la velocidad. Y aquí lo vamos a ampliar más y vamos a calcular más variables, como por ejemplo ahora alturas y distancias. La primera cantidad que vamos a ver hoy es esta que se llama energía potencial gravitacional, que es básicamente, este, a grandes rasgos, la energía que se debe o se produce gracias a la fuerza de la gravedad. Energía potencial gravitacional. Es la energía que corresponde a la fuerza de gravedad. Entonces, como nosotros habíamos visto, el trabajo es la capacidad, bueno, la energía es la capacidad para producir trabajo, ¿verdad? Entonces, si un cuerpo posee cierta cantidad de energía E, va a poder producir una cierta cantidad de trabajo. La energía potencial gravitacional es la cantidad de energía que va a tener un cuerpo por el mero hecho de tener masa y por encontrarse a una cierta altura. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo un edificio y yo desde ese edificio voy a tomar una pelota celeste y la voy a soltar. Esa pelota celeste va a comenzar a caer, ¿verdad? Va a comenzar a caer en caída libre. Pero, ¿qué es lo que está produciendo esa caída? Este, lo podemos ver desde el lado de la dinámica, que vimos leyes de Newton. Entonces hay una fuerza W que al realizar la sumatoria de fuerzas nos queda una aceleración hacia abajo igual a la magnitud de la fuerza de gravedad. Esa es la que produce ese movimiento. Eso viéndolo desde el lado de la dinámica. Pero también lo podemos ver desde el lado de la energía. Esta pelota, por el mero hecho de encontrarse a una altura h sobre el suelo y por tener una cierta masa, va a tener una energía potencial gravitacional, que la representamos con la letra U y una G. La U significa energía potencial y la G significa gravitacional. Entonces, la pelota o la partícula, al encontrarse a una altura h y tener una masa m, va a tener una cierta cantidad de energía potencial. Y como tiene energía potencial, ella puede convertir esta energía potencial en energía cinética. Entonces, son como dos formas de poder analizar un ejercicio. Lo podemos analizar con dinámica o lo podemos analizar con energía. ¿Cómo la podemos calcular? Para calcular la energía potencial gravitacional es relativamente sencillo. Utilizamos esta fórmula. Ven que es una fórmula, no es muy complicada, es una multiplicación de tres términos, en la cual nosotros solo tenemos que pensar en dos términos, básicamente. Solo tenemos que pensar en la masa y en la altura. La gravedad será siempre la misma, siempre que estemos trabajando en el planeta Tierra. Va a ser siempre 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahora, otra cosa muy importante.
La energía potencial gravitacional depende del eje de referencia que yo escoja. Por ejemplo, esta pelota que yo puse aquí a una altura h sobre el suelo. Este es el suelo. Yo estoy diciendo que tiene una altura h porque yo mi sistema de referencia lo puse aquí. X, Y. Entonces yo sé que esta partícula está a una altura h sobre el eje X. Pero la energía potencial gravitacional tiene esa característica, esa propiedad de que depende del eje de referencia que yo escoja. Porque, por ejemplo, si yo no hubiera puesto mi eje de referencia aquí, sino que lo hubiera puesto por acá arriba, X y Y, el valor de la altura h ya no hubiera sido la expresión mg por h, porque vean que ahora la partícula se encuentra sobre mi eje de referencia, y ella al encontrarse sobre su eje de referencia, la altura h, que es la distancia que hay entre el eje x y la partícula, ahora va a ser cero. Entonces h sería cero, y la energía potencial gravitatoria sería cero. Ahora, ¿qué significa este cero? Que entonces la partícula ya no tiene energía y que, ya no va a comenzar a caer. No, sería incorrecto pensar eso, porque evidentemente, independientemente de donde yo ponga el eje, si lo pongo aquí abajo en el suelo o lo pongo aquí arriba, la partícula caerá. Lo que pasa es que yo no solo moví la energía potencial en este punto, sino que también la moví en este punto. Ahora la energía potencial en el suelo ya no va a ser cero, sino que ahora va a ser menos mg por h. Y la partícula siempre va a querer ir hacia donde haya menos energía. Si aquí yo tengo 0 joules de energía potencial y aquí tengo una cantidad de energía de joules, y evidentemente algo negativo es menor que cero. Entonces la partícula va a querer ir hacia abajo. Entonces eso es importante para tomarlo en cuenta. Que ¿Y la puedes energía... repetir algo que dijiste antes de lo de que h es igual a cero? Habías mencionado algo de los ejes cuando estás haciendo el dibujito. mm, que voy a volverlo a explicar porque no me acuerdo qué dije. Sí. Ok, aquí tengo, no sé, imagínense que es un acantilado, más fácil, no se imaginen un edificio. Entonces, aquí yo tengo el suelo, aquí yo tengo el acantilado. Y entonces, yo voy a tomar una pelota, la voy a poner en este punto, y voy a poner mi eje de referencia aquí, X, Y. La energía potencial gravitatoria depende de la masa del objeto, que probablemente no la den en el ejercicio, y también va a depender de esta h, que esta h es la altura, y la altura la medimos como la distancia que hay entre el eje X y la partícula. Si yo escojo este eje de referencia, mi XY en el suelo, voy a escoger aquí mi punto 1 y aquí mi punto 2. Entonces, mi energía potencial gravitatoria en el punto 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí en el punto 1 ve que mi distancia entre el eje X y la partícula cuando llegue al punto 1 va a ser 0. No va a haber ninguna distancia, la h va a ser 0. Aquí en el suelo, la altura es 0. Entonces, mi energía potencial será 0. En cambio, aquí en mi punto 2, la energía potencial en el punto 2 es mg por la distancia que hay entre el eje y la partícula, que es h. Entonces, la partícula, vean que en el punto 2 hay más energía que en el punto 1. Entonces, ella va a querer moverse hacia el punto donde tiene menor energía. Es como en química. Los electrones siempre quieren estar en la órbita que tiene más energía. Es donde ellos se sienten más cómodos. Entonces, ella va a querer moverse hacia abajo. Pero ¿por qué les digo que la energía, el valor de la energía depende de donde yo ponga el eje de referencia? Porque ¿qué pasa si yo ya no lo pongo aquí? Sino que yo digo, yo no quiero poner mi eje X aquí en el suelo, sino que lo quiero poner
aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora mi energía potencial medida desde este eje de referencia, donde yo escojo mi punto 2 aquí y mi punto 1 en el suelo, vean que si yo calculo la energía potencial en el punto 2 utilizando este eje de referencia, que es el que está sobre el acantilado, vean que la altura o la diferencia de altura entre el eje X y la partícula es cero. Entonces mi energía potencial en este punto sería cero. Y en cambio la energía potencial en el punto 1, UG1, vean que ahora la distancia es negativa. ¿Por qué la distancia es negativa? Porque está por debajo del eje X, es igual con vectores. Si la componente del vector está por debajo del eje X, entonces la componente será negativa. Aquí es igual. Entonces ahora está a una altura menos h. Y por lo tanto la energía potencial en el punto 1 nos queda menos mgh. Y igual, en el punto 2 yo tengo una energía de 0, pero en el punto 1 tengo una energía negativa. Algo negativo es menor que 0. Entonces la partícula va a querer moverse hacia abajo. Va a querer ir al punto 1. Sí, te me expliqué ahora mejor. Sí, así es. Ok, perfecto. Y, no sé si tienen alguna otra duda de esto o algo que no les haya quedado claro. Esto es muy importante, lo dejé referencia, que dependiendo de dónde yo lo escoja, los, los valores de la energía me van a dar diferentes. Sin embargo, el ejercicio se debería poder resolver y de igual manera. Ok, Profe, una pregunta. ¿Ese contame. MGH es masa, gravedad y altura? ¿O es Sí, otra cosa? Ah, ok. sí, Gracias. masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Vamos a ver, ahora que mencionaste eso. Si yo quiero analizar dimensionalmente las unidades de esta ecuación, recuerden que en el primer vimos que toda ecuación debe ser dimensionalmente equivalente, era. Que las unidades que tengo del lado izquierdo tienen que ser las mismas unidades que tengo del lado derecho. Aquí yo lo que estoy midiendo es energía potencial gravitatoria, entonces debería tener joules. Y de este lado voy a tener masa, que se mide en kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que son metros por segundo al cuadrado. Y aquí yo tengo una altura que se va a medir en metros. Y entonces ven. Esto, kilogramo metro por segundo cuadrado, eran newtons. Tengo masa por una aceleración, y esas son unidades de newtons. Y me queda newton por metro. Y newton por metro son unidades de energía, de trabajo. Recuerden que el trabajo se calculaba como fuerza por desplazamiento. Entonces aquí tengo joules. Y entonces se cumple que es una ecuación equivalente dimensionalmente, de tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Eso es importante que siempre se cumpla. Yo no puedo tener una ecuación que un lado tenga joules y del otro lado tenga metros. No, no sería correcto. Ok. Ahora tenemos la energía potencial elástica, que es muy similar a la potencial gravitatoria. Las dos son potenciales. Solo que ahora esta es la energía producida por un resorte. Ustedes imagínense que tienen un resorte unido a la pared y a esta le ponen un bloque de masa m. Si yo tomo ese resorte y lo estiro, el resorte va a querer contraerse, ¿verdad? El resorte es siempre como que si yo lo estiro, él quiere contraerse, y si yo lo comprimo, él quiere estirarse. Él siempre quiere regresar a su posición natural. Esta es su posición natural. Si yo lo alargo, él va a estar más largo que su posición natural, entonces él va a querer contraerse. Entonces, él va
a ejercerme una energía potencial. Yo le voy a crear una energía potencial debido a que yo lo alargué. Y esa energía potencial va a ser igual a un medio por la constante K, que la constante K es una constante proporcional de proporcionalidad, más o menos como lo era la constante de gravitación universal. Igual es la constante G, es una constante de proporcionalidad. Y lo que me indica es qué tan fuerte va a ser la fuerza de contracción del resorte o qué tan débil va a ser esta. Entonces, es una constante que depende de cada resorte. Entonces, en los ejercicios a nosotros nos van a decir cuánto vale K. O si no, no nos lo dan, lo más probable es que nos pongan a calcularlo, igual utilizando métodos de energía. Entonces, es una constante que depende de cada resorte. Y lo que me indica la constante K es qué tan fuerte o qué tan débil es el resorte. Por ejemplo, no es lo mismo un resorte de un lapicero, que me imagino, al menos yo era muy travieso y siempre desarmaba los lapiceros. Los lapiceros tenían un resorte. La constante K de ese resorte es completamente diferente a los resortes que tienen los carros para la suspensión y la amortiguación. La constante K de un resorte, de un carro, va a ser mucho mayor que la constante K de un resorte de un lapicero. ¿Por qué? Porque el resorte del carro es mucho más fuerte, es más resistente, cuesta más alargarlo y comprimirlo. En cambio, el resorte, de hecho, si uno lo alargaba, uno lo llegaba a alargar tanto que ya después no se comprimía. Eso es lo que me indica la constante K. Y se calcula con esta fórmula, un medio de K por X al cuadrado. Que X, esta X es una distancia, ¿verdad? Y lo que significa es la diferencia que hay entre el tamaño que tiene el resorte. Voy a ponerle como posición final del resorte menos la posición natural. Entonces, por ejemplo, vean que aquí yo el resorte lo puedo medir y esta va a ser su posición natural, su tamaño natural del resorte. Y si yo lo alargo, va a tener una posición final que va a ser más grande. Entonces, esta X de aquí es la diferencia que hay entre tamaño, entre la posición que tiene el resorte y su posición natural. En el caso de que yo no alargue el resorte, su posición final vendría a ser igual a la posición natural. Y por lo tanto el X me daría posición natural menos posición natural igual 0. Y la energía sería 0. Por eso cuando un resorte está en su posición natural, su tamaño natural, él no almacena energía. Y tiene sentido, vean aquí una fórmula nos da 0. No sé si habrá dudas de esta parte. Que si no hay cualquier cosa me preguntan. Igual yo creo que ahora con los ejercicios que resolvamos va a quedar como muchísimo más claro. Aquí nada más recuerden esta fórmula. Un medio de la constante del resorte por el X al cuadrado. Perdón, ¿qué era XN? El tamaño natural. Ah, que el tamaño natural mientras el final que yo lo alargué. Sí. Okay. El X es igual al tamaño que tiene el resorte, o sea, el que yo lo alargué o lo comprimí, menos el tamaño natural que tiene el resorte. Ok. Tamaño natural es cuando no está ni alargado ni comprimido. Ok, vamos a ver. La energía mecánica. Este es un concepto sencillo. Es la suma de todas las energías que experimenta un cuerpo en cierto momento. Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo del acantilado y la pelota. Imagínense que ahora yo tengo la pelota, pero ya no la dejo caer, sino que yo ahora la tiro a una velocidad v. Entonces la pelota, por el mero hecho de tener una velocidad, va a tener una energía cinética. Si yo pongo mi eje de referencia aquí, por el mero hecho de tener una altura, va a tener una energía potencial. Y entonces nosotros en física se nos hace más fácil trabajar con energía mecánica, que la energía mecánica va a ser la suma de la cinética,
de la potencial gravitatoria y de la potencial elástica. Eso es la energía mecánica. Es una ecuación bastante sencilla, es un concepto sencillo y corresponde a la suma de todas las energías. Y ahora aquí es donde viene lo bonito del curso. El principio de conservación de la energía. La energía, y ustedes habrán escuchado leyes de termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo, por ejemplo, esta pelota que tengo aquí, tiene una energía potencial que una vez que la pelota llega al suelo, esa energía potencial se habrá transformado en energía cinética. Porque ahora aquí la pelota va a caer mucho más rápido. La velocidad que tiene este punto es mucho más grande que con la que yo la tiré. O imagínense que yo no la tiro, simplemente la dejo caer. Aquí tiene una energía potencial y cuando yo la dejo caer, esa energía potencial se convierte en energía cinética. Eso es lo que nos dice la conservación de la energía. En el caso de que no haya fuerzas disipativas, la energía en el punto 1 va a ser exactamente igual a la energía en el punto 2. Es decir, la energía inicial va a ser igual a la energía final. Eso en el caso de que no haya fuerzas disipativas, que todas las fuerzas sean conservativas. Y en el caso de que haya fuerzas disipativas, como por ejemplo la fricción es una fuerza disipativa, o por ejemplo que haya una fuerza externa, ya no vamos a trabajar con esta fórmula, energía inicial es igual a energía final, sino que vamos a trabajar con esta otra. Cambio, la energía mecánica es igual al trabajo realizado por otras fuerzas. Vean que esta parte del curso es muy bonita porque uno resuelve problemas difíciles con fórmulas relativamente sencillas. Entonces, cuando no hay fuerzas disipativas, que todas son conservativas, utilizamos esta fórmula, inicial es igual a final. Y si hay disipativas, como por ejemplo la fricción y fuerzas externas, trabajamos con esta otra. Cambio, energía mecánica es igual al trabajo de otras fuerzas. Fuerzas disipativas son aquellas que no son conservativas, evidentemente. La energía mecánica se transforma en otras formas de energía, como por ejemplo calor, sonidos, deformaciones. Como por ejemplo, si yo tengo un bloque sobre una superficie con fricción, yo al deslizar ese bloque sobre la superficie con fricción, el bloque se va a calentar. Como por ejemplo, tomen ustedes las palmas de sus manos y se las comiencen a frotar. Debido a la fricción, sus palmas se van a calentar. Eso es debido a la fricción, que es una fuerza que se disipa. Y de esta es la fórmula, ¿verdad? Ya la habíamos visto en el taller pasado. Trabajo de la fuerza de fricción es el negativo de la fuerza de fricción por el desplazamiento. Y vamos a ver qué más hay. No. No hay dudas hasta este momento. ¿Se puede regresar un toquecito a la diapositiva de energía mecánica? Porque me quedó una fórmula medio pal. Esta. O la otra. Sí. No es así. Un minutito. Listo, gracias. Sí. Y yo creo que ya esta es la última diapositiva. Sí. Por último. Fuerza y energía potencial. Básicamente es la fórmula de trabajo. Recuerden que el trabajo es energía y la energía es trabajo. Entonces, si ustedes tienen el trabajo que realiza una fuerza, por ejemplo, imagínense un bloque, masa m, que se desplaza a una distancia s. Si ya ustedes les dan el desplazamiento y les dan el trabajo que ejerce esta fuerza, ustedes pueden calcular la fuerza. Esto parece sencillo, pero el semestre pasado se los metieron en el cuestionario. Entonces ahí para que estén atentos. Y en su expresión más general, más matemática,
la fuerza es igual a la derivada del trabajo respecto al desplazamiento. Y de manera muy similar a como lo vimos en cinemática, si ustedes tienen una gráfica, desplazamiento, trabajo, si ustedes calculan la pendiente de esta recta, en este punto, digamos, S igual a, si ustedes calculan la pendiente de esta recta, van a encontrar el valor de la fuerza. La pendiente de la recta tangente en la gráfica desplazamiento contra trabajo es la fuerza. Esto se los digo porque el semestre pasado lo preguntaron. Entonces ahí, para que estén atentos por si les saliera una pregunta de ese estilo. Entonces, si tienen una gráfica, desplazamiento, trabajo, la pendiente tangente de esa recta, de esa curva, va a ser la fuerza F. Ok, no sé si tienen alguna última duda de lo que vimos, de la teoría que hemos visto. Y si no, empezamos con los ejercicios. Esta vez traje pocos, traje solo 4. Igual, por el tiempo, yo creo que solo se nos va a dar tiempo a hacer. pero es que los ejercicios, la verdad, son muy similares. Entonces, nada más de entender bien cómo se resuelven y de practicar. Entonces, vamos a ver. El primero. Nos dicen que tenemos una pelota de béisbol que se lanza desde la azotea de un edificio de 22 metros de altura con una velocidad inicial de magnitud 12 metros por segundo. Entonces, tenemos que la altura del edificio es 22 metros y la velocidad inicial es 12 metros por segundo. Y se lanza con un ángulo de 53.1 sobre el horizontal. Entonces, si yo quisiera dibujar un diagrama, que siempre es bueno dibujar un diagrama, esta sería la altura del edificio, 22 metros. Yo lanzo la pelota de béisbol con una velocidad de 12 metros por segundo, con un ángulo zeta, y ese ángulo zeta es igual a 53.1 sobre el horizontal. Ese es el problema que nos plantea. Se lanza una pelota de béisbol desde la azotea de un edificio de 22 metros de altura, con una velocidad inicial de 12 metros por segundo, con un ángulo de 53.1 grados. Y nos preguntan, ¿qué rapidez tiene la pelota justo antes de tocar el suelo? Use métodos de energía y desprecie la resistencia al aire. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, por ser un ejercicio de energía, yo debo escoger, al igual que en los ejercicios anteriores, un eje de referencia, un XY. En este caso yo lo escogeré en el suelo. Esta va a ser mi referencia. Y a partir de esta, yo voy a medir la energía potencial gravitatoria. Entonces, vamos a escoger dos puntos. Voy a escoger el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es justo cuando yo la lanzo del edificio y el punto 2 es justo cuando llega al suelo. Entonces, ¿qué sabemos? Podemos aplicar el teorema de, el principio de conservación de la energía, es un principio. La energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Entonces, yo sé que la energía cuando sale del edificio tiene que ser igual a la energía justo cuando llega al suelo. Esta fórmula yo la utilizo porque no hay fuerzas disipativas, no tenemos fricción y no hay fuerzas externas. La única fuerza que actúa es la gravedad. Y en el caso de que hubiera un resorte, el resorte es una fuerza conservativa, entonces no tenemos bronca utilizando esta ecuación. En caso de que hubiera fricción
o nos dicen, no sé, hay una fuerza externa aplicando, ya no podríamos utilizar esta ecuación, sino que tendríamos que utilizar esta. Pero en este caso podemos trabajar con esta, que es, por así decirlo, la más sencilla. Ahora vamos a ver la energía en el punto 1. En el punto 1, vean que la partícula está a una altura de 22 metros sobre el eje X. Por lo tanto, va a haber una energía potencial gravitatoria. También se está moviendo a una velocidad de 12 metros por segundo, por lo tanto va a haber una energía cinética. No hay resortes, entonces la energía potencial elástica será 0. Y en el punto 2 está justo en el eje X, está sobre la referencia. Y por lo tanto, mi energía potencial gravitatoria será 0. Voy a ponerle aquí punto 1, punto 1, punto 1, para no confundirlos, punto 2. La energía cinética en el punto 2 de la partícula sí se va a estar moviendo. Cuando ella llegue al suelo va a tener una velocidad. Por lo tanto, no va a ser 0. Y igual que en el punto 1, no hay resortes. Por lo tanto, la energía elástica es 0. Simplificando, nos quedaría así. La energía potencial gravitatoria en el punto 1 más la energía cinética en el punto 1 debe ser igual a la energía cinética en el punto 2. La energía potencial gravitatoria, podemos utilizar esta ecuación. G por H. Entonces nos quedaría mg por altura 1 más la energía cinética en el punto 1. Que la energía cinética, si recuerdan, era un medio de la masa por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Y esto es igual a la energía cinética en el punto 2, que igual, utilizando la misma fórmula, un medio por la velocidad, ahora ya no en el punto 1, sino en el punto 2 al cuadrado. La masa se encuentra en todos los términos, por lo tanto la puedo cancelar. Y ya haciendo esa simplificación, vean la fórmula a la que estamos llegando. Nos queda G por H1 más un medio de V1 al cuadrado es igual a un medio de V2 al cuadrado. Recuerden que lo que nos están pidiendo que calculáramos era la rapidez de la pelota justo antes de tocar el suelo. Es decir, la rapidez en el punto 2. Lo que nosotros queremos encontrar es la rapidez en el punto 2. Entonces vamos a despejarla. Tiene un 2 dividiendo. Lo puedo pasar a multiplicar. Nos quedaría 2G por H1 más 2 por un medio. Se me va a cancelar y me queda simplemente V1 al cuadrado. Y voy a quedar con V2 al cuadrado. Y ahora aquí yo tengo un cuadrado. Yo no quiero la velocidad 2, la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Yo quiero la velocidad 2. Entonces voy a sacar una raíz cuadrada. Y de esa forma voy a llegar a una expresión que me permite calcular la velocidad justo antes de tocar el suelo. Y ya aquí tenemos nuestra ecuación. Ahora nos resta solo sustituir datos. 2 por 9,8 por la altura que era 22 metros. Más la velocidad en el punto 1, que eran 12 metros por segundo. Al cuadrado. De saco raíz. Lo meto en la calculadora. Y el problema estaría resuelto. La primera parte. Raíz cuadrada de 9.8 por 22 más 12 al cuadrado. 23.98. Que redondeado da 24 metros por segundo. Esa sería la velocidad que tendría la pelota de béisbol justo antes de tocar el suelo. Vean que son problemas bonitos, no son muy complicados. Utilizamos siempre las mismas ecuaciones, utilizamos esta o utilizamos esta otra, la de trabajo, el cambio de la energía mecánica es igual al trabajo de otras fuerzas. Bien, ustedes pudieron haber utilizado esta ecuación, no hay ninguna bronca. Solo que el trabajo de otras fuerzas va a ser 0, porque no hay fuerzas externas. Y entonces va a quedar el cambio de la energía mecánica es igual a la energía final menos la energía inicial igual a 0. Pasan el otro a sumar y les queda energía final es igual a energía inicial. Y la energía final es la energía en el punto 2. Y la energía inicial es la energía en el punto 1.
Entonces, vean, llegan a lo mismo. Esta es como la ecuación general, pero para simplificarnos la vida, utilicemos la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2, para que vamos a hacer estos pasos extra. Y esta sería nuestra respuesta. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Yo tengo una duda matemática. Contame. Porque es que se puede cancelar la M en el tercer pasito. Aquí. Sí. Porque la M está multiplicando a todos los términos. Entonces, imagínate. Aquí yo ya sé que como está multiplicando todos los términos, yo la puedo cancelar. Pero si vos estuvieras en un curso de mate general, probablemente lo que vos harías sería esto. 1/2 de la masa por V1 al cuadrado más 1/2 de la masa por V2 al cuadrado. Si vos estuvieras en un curso de mate general, vos decís, ok, tengo más aquí, tengo más acá. Puedo sacarla a factor común. Entonces me quedaría GH1 más 1/2 V1 al cuadrado es igual a 1/2 de la masa por V2 al cuadrado. Ahora esta masa la saqué a factor común, ahora está multiplicando, la puedo pasar a dividir, ¿verdad? Está multiplicando el lado izquierdo, puede pasar a dividir el lado derecho. GH1 más 1/2 V1 al cuadrado es igual a 1/2 de la masa V2 al cuadrado. Y esta masa, multiplicando, la paso a dividir. Se me va a cancelar. Y voy a llegar a esto. V1 al cuadrado es igual a 1/2 V2 al cuadrado, que es exactamente lo que tengo el paso siguiente. ¿Ves? GH1. Oh my God, qué chiva. Ese es como un truquillo de ya en vez de para ahorrarnos estos 3 pasos, nosotros vemos, hay más aquí, hay más acá, hay más acá, y se cancela. Ok, ¿alguna otra duda? Consulta, sugerencia. Ok, vamos con el B. No, pregunta. Ok, contame. Siempre que saco las energías en el punto 1 y en el punto 2, siempre son estas tres, ¿verdad? Sí, porque son energías mecánicas. Ok, entonces siempre tengo que evaluar si hay alguna de las tres para Sí. hacer la igualdad. Ok. Energía en el punto 1 es mecánica, entonces pones todas las sumas de energías mecánicas en el punto 1 y energía en el punto 2, todas las sumas de energías mecánicas en el punto 2. Y ya después comenzás a descartar. Ok, no hay resortes. Este es 0 y este es 0. Aquí en el punto 2 estoy sobre la referencia, entonces la potencial es 0. Ok, ahora, ¿cuál es ese método de energía? ¿Cuál es la respuesta al inciso A? Si la velocidad inicial tiene un ángulo de 53.1, pero ya no por encima, sino ahora por debajo, que yo la tire así. El procedimiento sería exactamente el mismo. Continuaríamos analizando la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2 utilizando esta ecuación. Y el procedimiento es exactamente igual. Analizamos cuáles energías son ceros. Sustituimos los valores, las ecuaciones. Despejamos la velocidad en el punto 2 y llegamos a esta fórmula. Vean que esta fórmula es la que me dice la velocidad en el punto 2 dependiendo los valores que yo tenga en el punto 1. Y entonces la ecuación nos dice que la velocidad en el punto 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en el punto 1. La altura para el punto 1 es siempre 22, porque yo estoy variando el ángulo, yo no estoy variando la altura. Más la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Y nuevamente, yo no estoy variando la rapidez inicial, yo estoy variando el ángulo. Y esta ecuación no me dice nada sobre el ángulo. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si la ecuación no depende del ángulo? Que la velocidad en el punto 2 es independiente del ángulo. No importa cuál sea el ángulo con que yo lo lance, siempre y cuando sea la misma altura y la misma velocidad inicial, V2 va a ser exactamente igual.
¿Por qué? Porque la velocidad en el punto 2 no depende del ángulo de salida, únicamente depende de la altura y depende de la rapidez inicial. Y eso yo no lo estoy variando, yo estoy variando únicamente el ángulo. Supongo que lo único que cambiaría si le cambias el ángulo sería el tiempo de vuelo o el alcance del proyectil, ¿no? Exactamente, sería lo que cambiaría. Sí, porque si yo lo lanzo hacia arriba, va a llegar aquí a un punto de velocidad en el eje Y0, en el eje Y, ¿verdad? Y después vuelve a bajar. Y en cambio aquí lo estoy tirando directamente hacia abajo. Las velocidades en este punto van a ser iguales, pero la distancia, el tiempo de vuelo y todo eso sí cambiaría. Y vamos a ver la última. Si se incluye la resistencia, el efecto de la resistencia al aire, ¿en qué inciso A o B se obtiene la mayor rapidez? Ok, bueno, para eso sí va a tener que hacer el dibujito más bonito. Y quitarle esto. Eso que acabas de decir, de que el alcance máximo y el tiempo de vuelo van a ser diferentes, nos va a ayudar para este. Ok. Nos dicen que ahora hay fricción. Entonces, la fricción es una fuerza disipativa. Por lo tanto, ya no vamos a poder trabajar con esta, sino que como hay fricción, hay fuerzas disipativas, ahora trabajamos con esta ecuación. Nos dice que el cambio de la energía mecánica va a ser igual al trabajo de otras fuerzas, que en este caso sería únicamente el trabajo de la fuerza de fricción. Ahora, el cambio de la energía mecánica es la energía final menos la energía inicial. Igual que en química. Cambio final menos inicial. Esto es igual al trabajo de la fuerza de fricción. La energía final es la energía en el punto 2. La energía inicial es la energía en el punto 1. Ya que el punto 1 es el punto de salida y el punto 2 es el punto de llegada en el suelo. Y el trabajo de la fuerza de fricción, vamos a utilizar la ecuación de aquí. Menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. La energía 1 está restando, la pasará a sumar del otro lado. Y me queda energía en el punto 2 es igual a la energía en el punto 1. Vean que está restando, ahora pasa positiva. Menos la fuerza de fricción. Y ahora la energía en el punto 2, aquí la teníamos. La energía en el punto 2 era únicamente la cinética. La cinética en el punto 2. Y esto es igual a la energía en el punto 1. Menos la fuerza de fricción. El trabajo de la fuerza de fricción. Ok. ¿Qué nos va a variar del problema? ¿Qué cambia? Tenemos la energía cinética es igual a la energía en el punto 1, que es exactamente lo mismo que teníamos aquí. La energía cinética en el punto 2 es igual a la energía en el punto 1. Recuerden que la potencial gravitatoria 1 más la cinética 1 es la energía en el punto 1. Y lo que estoy haciendo es restándole el trabajo de la fuerza de fricción, porque recuerden, la fuerza de fricción me va a quitar energía. ¿Qué va a suceder? La fuerza de fricción depende de este S. Este S es el desplazamiento. Ahora, como bien lo dijo el compañero, nosotros al variar el ángulo no estamos variando la velocidad de llegada, pero sí estamos variando el alcance máximo y el tiempo de vuelo. Aquí con este gráfico ustedes pueden ver que cuando el ángulo es 53.1 encima del horizontal y estoy recorriendo una distancia mucho más larga, la distancia que yo recorro es esta S, que si yo lo tiro por debajo del horizontal. Vean que el color naranja es mucho más largo que el color verde. Significa que el trabajo que disipa la fuerza de fricción es mayor, es decir, este ángulo
por encima de la horizontal es mayor al desplazamiento cuando el ángulo es por debajo de la horizontal. Entonces, si el S es mayor con el ángulo positivo, si S con el ángulo por encima de la horizontal, S va a ser más grande. Si S es más grande, aquí yo le voy a estar restando menos. Es decir, el menos Fs va a ser más negativo, va a decrecer. Y por lo tanto, si este decrece, la energía cinética va a decrecer. Ven, por ejemplo, si quieren les ponen unos valores ahí para tal vez quede más claro. Imagínense que la energía cinética es 20. La energía cinética no la sabemos. La energía cinética en el punto 2 es igual a la energía en el punto 1. Digamos que es 20, digamos, ¿verdad? Y le estoy restando el trabajo de la fuerza de fricción. Si el desplazamiento es más grande, como es en el caso del ángulo que yo lanzo por arriba de la horizontal, yo aquí le voy a estar restando algo más grande. Por ejemplo, en vez de estarle restando 10, le podría estar restando 15. Y me queda que la energía cinética en el punto 2 es de 5. Pero ¿qué pasa con el que yo lanzo con el ángulo por debajo de la horizontal? Es decir, este color verde. Él va a estar recorriendo una distancia menor. Por lo tanto, si recorre una distancia menor, el trabajo de la fuerza de fricción es menor. Entonces, en vez de restarle 15, como es una fricción menor, voy a restarle 10. Y me queda que la fricción en el punto 2, la energía cinética en el punto 2, es mayor cuando yo lo lanzo directamente hacia abajo que cuando yo lo lanzo hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo lo lanzo hacia arriba, él recorre una mayor distancia, ya que el naranja es mucho más grande que el color verde, él está recorriendo más distancia. Si recorre más distancia, él disipa más energía con la fricción. La fricción depende de cuánto yo la arrastre. Y si disipa más energía, si yo estoy perdiendo más energía aquí en fricción, la energía que se me podía convertir en energía cinética se me convirtió en fricción, la desaproveché. Entonces llegué aquí más lento. En cambio, en este que yo lancé aquí, la distancia recorrida fue menor, entonces no desperdicié tanta energía en fricción, y esa energía que yo no desperdicié en fricción la voy a aprovechar en energía cinética llegando aquí. Entonces el que yo lanzo por debajo de la horizontal va a llegar más rápido que el que yo lanzo por arriba. Que eso está como medio engorroso, no sé si me expliqué bien. Todo bien, está bonito. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que dice la ecuación que está debajo de... Ok, está algo escrito en azul, ¿verdad? V2 es independiente, ajá. Abajo Ajá, hay un triangulito, ajá. esa. ¿Qué es lo que dice? La Nos energía de dice fricción que más... el cambio de la Diga, energía mecánica es igual al ajá. trabajo de la fricción. No, pero la que está abajo. La energía final menos la energía inicial es el trabajo de fricción. Y la energía Ok. final es la energía en el punto 2. Aquí es donde yo terminé. Menos la energía en el punto 1 es igual a menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Voy a darle guardar. Y hagamos este. Imagine que en un parque de diversiones usted está probando una nueva montaña rusa con un carrito vacío de 120 kilogramos de masa. Entonces vamos a anotarlo por aquí. Masa es igual a 120 kilogramos. Una parte de la vía es un rizo vertical con radio de 12 metros. Entonces voy a poner aquí el radio. Es igual a 12 metros. Y voy a dibujarlo. Opa. Es que me perdí un toquecito en el anterior. Ujú. ¿Con eso se respondía
pregunta. Sí, la pregunta era si se incluye el efecto de la resistencia del aire, ¿en qué inciso A o B se obtiene la mayor rapidez? Ah, es que no vi que tampoco con el arco del disparo no vi cuál era la respuesta. Yo esperando. Yo pensé que tenía que sacar que ya terminó Ah, no, no, sacando no. la fuerza de fricción del aire. Yo, ¿cómo se saca eso? Era nada más decir ahí cuál era mayor. Que en Ok. este caso la mayor rapidez sería el B, ¿verdad? Sí, Que sería el que se tira hacia abajo. eso sí lo entendí, solo que yo, como, ¿cuál es la respuesta exacta? Ok. Ok. Que regresando a este, teníamos un parque de diversiones. Usted está probando una montaña rusa con un carrito de 120 kilogramos. En una parte de la vía es un rizo vertical con 12 metros. En la parte inferior del rizo, es decir, la parte inferior es la parte de abajo. Aquí. Vamos a ponerle punto 1 de una vez. En la parte inferior del rizo, bueno, aquí nos dicen punto A. Es lo mismo. Punto A. El carrito tiene una rapidez de 25 metros por segundo. Entonces, velocidad en A es igual a 25 metros por segundo. Y en la parte superior, punto B, aquí, tiene una velocidad de B de 8 metros por segundo. ¿Cuánto trabajo efectúa la fricción cuando el carrito rueda del punto A al punto B? Ok, entonces, imagínense, eso es como los X-Nights, los maes que hacen piruetas ahí en motos. Entonces tienen al mae aquí en moto. Y el mae va a irse aquí por este rizo, va a dar una vuelta y va a llegar al punto más alto y en teoría no debería caerse. Eso es lo que está pasando, solo que es con un parque de diversiones y en vez de ser una moto es un carrito. Entonces, como es un ejercicio de energía, no se nos puede olvidar anotar el eje de referencia, XY. El X justo aquí pasando por A. Tal vez así, XY. Ok, nos dicen que hay fricción. Entonces, como hay fricción, no vamos a trabajar con esta, sino vamos a trabajar con esta. Con cambio de energía mecánica es igual al trabajo de otras fuerzas. Entonces voy a anotarla por aquí. Cambio de la energía mecánica es igual al trabajo de otras fuerzas. Cambio de la energía mecánica es energía final menos energía inicial. Y el trabajo de otras fuerzas, solo tenemos una fuerza que no es conservativa, que sería la fricción. Entonces sería únicamente el trabajo de la fricción. Y entonces, vean que tuanis, ya aquí ya resolvimos el problema. Lo que nos preguntaban era cuánto trabajo efectúa la fricción. Y este es el trabajo de la fricción. Entonces ya lo que nos falta es encontrar la energía final menos la energía inicial. Voy a reescribirla. El trabajo de la fuerza de fricción es igual a la energía final. La energía final es la energía en B. Y la energía inicial es la energía en A. Entonces el trabajo de la fricción es igual a la energía en B, que sería la energía cinética en B, más la potencial gravitatoria en B, más la energía elástica, pero no tenemos resortes. Entonces ni la voy a escribir. No hay energía potencial elástica porque no hay resortes. Menos la energía cinética en A, que sería menos la energía mecánica en A, que sería la energía cinética en A, menos la potencial gravitatoria en A. Pero vean aquí que el punto A nuevamente pasa por el eje X. El punto A está sobre el eje X, entonces no hay una energía potencial. Entonces esto nos daría 0. Y no hay resortes, entonces no
No voy a considerar el trabajo de un resorte. La energía cinética en el punto B sería un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado. La potencial gravitatoria en B sería un medio de la masa por la altura B, menos la energía cinética en A, que sería un medio de la... Uy, no, aquí yo esto lo escribí mal. La potencial gravitatoria en B es masa por gravedad por la altura B. Ajá, sí. Qué varas, estoy en otras. Menos la energía cinética en A, que es un medio de la masa por la velocidad A al cuadrado. Ok, a ver, revisar. Sí, yo creo que sí está bien. Que le hago una medio ahí. Ok, ¿cuál sería la altura en B? La altura en B es la distancia que hay desde el eje X, que sería desde aquí, hasta acá. Sería esta raya celeste. Lo que mide esta raya celeste es la altura B. Ahora, ¿cuánto es esa altura en B? Esa altura en B, vean que desde el centro del círculo hasta aquí es la medida del radio. Desde el centro del círculo hasta aquí es la medida del radio. Entonces, la altura B es igual a 2 veces el radio. Que el radio, si lo conocemos, es 12. Entonces, nos quedaría trabajo de la fuerza de fricción es igual a un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado más mg por la altura b, que la altura b es 2 veces el radio, menos un medio de la masa por la velocidad a al cuadrado. Y ya con esto podemos calcular el trabajo de la fuerza de fricción, que era lo que nos preguntaban. Nos preguntaban cuánto trabajo efectúa la fricción. El trabajo que efectúa la fricción va a ser igual a esta expresión de aquí. Entonces sustituimos datos. El trabajo de la fuerza de fricción es igual a un medio por la masa. La masa era 120 por la velocidad v. La velocidad v es 8. Más m, que era 120 por 9,8 por 2 veces el radio. Veces el radio sería 2 por 12. Y menos un medio de 120 por la velocidad a, que la velocidad a era 25. Y ahora, ¿ya alguien calculó esto? Bueno, antes de que lo calculen, ¿ustedes esperarían que el resultado fuera positivo o negativo? Negativo, ¿no? Negativo. El trabajo de la fuerza de fricción es negativo. Porque se opone el movimiento. Imagínense lo que vimos el taller pasado, que ustedes tienen el carrito, se mueve en esta dirección, pero la fricción va en esta dirección. Entonces, el desplazamiento y la fricción generan un ángulo de 180 grados. Eso ya habíamos visto que nos tenía que dar negativo. Aquí está sucediendo eso mismo. La dirección es en este sentido, la fricción va hacia acá. La dirección es en este sentido, la fricción va hacia acá. Entonces el trabajo debería ser negativo. Y si nos da positivo, algo hicimos mal. Creo que da menos 5.436 joules. Esa sería la respuesta. Vean que nos dio negativo, entonces todo bien, no hay de qué preocuparse. Ok, no sé si tendrán alguna duda de este. Que si todo está bien con este, y vamos a con el siguiente.
Este nos dice que un resorte ideal de masa despreciable tiene 12 centímetros de longitud cuando nada se une a él. Es decir, tiene 12 centímetros de longitud cuando nada se une a él. Esa sería su longitud natural. 12 centímetros o 0.12 metros. Cuando usted cuelga un peso de 3.15 kilogramos, el resorte mide una longitud de 13.40 centímetros. Que si le une un peso así, la posición va a ser 13.40 centímetros. Si usted quisiera almacenar 10 joules de energía potencial en este resorte, ¿cuál sería su longitud total? Suponga que sigue cumpliendo la ley de Hooke. Entonces, vamos a ver. Básicamente, tenemos el techo. ¿Cuál era la ley de Hooke? Ley de Hooke. Eso no lo hemos visto, pero lo que dice es que la fuerza producida por un resorte es menos la constante del resorte por X. Entonces, lo que nos dice es que si se sigue cumpliendo la ley de Hooke, es que se va a seguir cumpliendo esta ecuación. Y esta ecuación de acá, esta, 1/2 de K por X al cuadrado, esta ecuación se encuentra con esta fórmula. Entonces, si se cumple la ley de Hooke, se va a cumplir esta ecuación. Y si se cumple esta ecuación, se va a cumplir esta de acá. Eso es porque, por ejemplo, como les dije, si ustedes agarran el resorte de un lapicero, ustedes pueden estirarlo y se va a cumplir esta ecuación. Pero si ustedes lo llegan a estirar mucho, ya no se cumple porque va a llegar un punto en que ya el resorte ya no se va a contraer. Entonces, lo que nos dicen es que si se cumple esa ley de Hooke, es que para cualquiera de estos datos, 13.4 centímetros, 0.12, se va a cumplir esta ecuación y por lo tanto se va a cumplir esta, medio de K, X al cuadrado. No le den mucha vuelta a eso, que se cumpla la ley de Hooke. Básicamente que se cumplen las fórmulas que estamos utilizando. Es como cuando les dicen que la polea no tiene fricción. Ustedes nunca se van a encontrar un ejemplo con poleas de fricción. Entonces, nada más así como para tenerlo claro. Como cuando les dicen desprecie la fricción del aire. Y así nos ponen a calcular la fricción del aire, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a ver? Tenemos un resorte que cuelga sin nada. Cuando cuelga sin nada, su distancia es de 0.12 o 12 centímetros. Y cuando le ponemos un peso de masa M, es decir, esta masa 3.15 kilogramos, la longitud ahora va a ser de 13.14. Bueno, 13.4, ya no sé leer números, que hijo de puta. Ok. Nos preguntan que si usted quisiera almacenar 10 joules de energía, ¿cuál sería la longitud? Entonces, eso nosotros lo podemos hacer, lo podemos averiguar con esta fórmula. La energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Podemos pasar al 2 que está dividiendo a multiplicar. Nos queda 2 veces la energía potencial elástica es igual a K por X al cuadrado. Pasamos el K a dividir. Nos queda X al cuadrado es igual a 2 veces la energía potencial elástica entre K. Y entonces la longitud que tiene que tener el resorte es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía potencial elástica, que tienen que ser 10 joules, entre el K. Ah, pero qué madre, no tenemos el K. Entonces vamos a tener que encontrarlo. Y eso lo vamos a encontrar con estos datos que nos dieron al principio. Imagínense que igual como resolvimos los ejemplos anteriores, este va a ser el punto 1
y este va a ser el punto 2. No hay fuerzas de fricción, no hay fuerzas externas, la única fuerza que tenemos es la gravedad y la del resorte. Entonces, como solo tenemos fuerzas conservativas, nos vamos a poder dar el lujo de utilizar esta ecuación. Energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Energía en el punto 1, ¿a quién tengo? Tendríamos la potencial gravitatoria más la cinética, el punto 1, más la energía elástica en el punto 1. Ahora, vean lo que sucede. El resorte no tiene masa. Como el resorte no tiene masa, bueno, no sé si saldrá con este, pero no, mentira, yo no puedo analizar energía así. Porque vean que yo estoy añadiendo agentes externos. Y aquí le estoy añadiendo, aquí yo no tenía ninguna masa. Pero después yo aquí le añadí una masa. Entonces yo no puedo realizar conservación de la energía. Estoy cambiando el problema. Por ejemplo, yo aquí tenía el carrito, pero a medio camino del carrito yo no le puse un saco con papas que aumentaba el peso en 5 kilogramos. O aquí la bola, cuando yo lancé la bola, la bola en medio camino no aumentaba de peso. Aquí esto sí me está pasando, entonces yo no puedo analizar energía así, porque son estados diferentes. Entonces vamos a hacer algo más sencillo. La vieja con la que hemos estado trabajando, energía dinámica. Aquí este bloque de masa M va a estar sometido a dos fuerzas. Una fuerza elástica hacia arriba, la fuerza del resorte, y la fuerza del peso. Entonces, si realizamos sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar que la fuerza del resorte tiene que ser igual, fuerza del resorte menos el peso, sería la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? De este bloque de masa M. Como el bloque no está acelerando, de hecho está en reposo, podemos aplicar la primera ley de Newton, que nos decía que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Primera ley. Y por lo tanto nos va a quedar que la fuerza del resorte menos el peso es igual a 0. Podemos tomar el peso y lo podemos pasar a sumar del otro lado, para que nos quede que la fuerza del resorte es igual al peso, ¿verdad? La fuerza que ejerce este resorte tiene que ser igual al peso, a la fuerza del peso que ejerce hacia abajo. Y mira, si vamos a ocupar esta fórmula, fuerza es igual a K por X. La fuerza del resorte va a ser igual a la constante K por X, y esto tiene que ser igual a el peso, que es M por G. Y entonces yo puedo despejar el K. El X está multiplicando, lo puedo pasar a dividir. Y me queda que el K es igual a la masa por la gravedad entre el X. Y el X, recuerden, es la posición final o la posición del resorte menos la posición natural. Y ahora sí sustituimos datos y podemos encontrar K. K es igual a la masa 3.15. 3.15 por la gravedad 9.8 dividido entre la posición final del resorte, que era 13.4 centímetros. 13.4 centímetros, que es lo mismo que 0.134 metros, menos la posición natural del resorte, que era 12, que era lo mismo que .12.
Y ya con esto encontramos el valor de K. Que esa fórmula yo no se las puse porque yo no lo vi ¿cómo se llama esto? En lo que pone la cátedra. 2205 Newton por metro. Esa sería la constante K del resorte. Y se los voy a poner aquí de una vez. La diapositiva. Fuerza de un resorte. Es K por X. Donde K es la constante del resorte. Y el X es cuánto alargué yo el resorte, es decir, la posición final menos la posición del resorte. Igual que aquí. Esta es la fuerza del resorte, es una fórmula sencilla. Nada más multiplican la constante del resorte por cuánto yo lo alargué o lo comprimí, y esa va a ser la fuerza. ¿Qué fue lo que hice aquí? Fuerza del resorte hacia arriba menos el peso hacia abajo. Hice primera ley de Newton, fuerza del resorte es igual al peso. Y yo sé que la fuerza del resorte, por ley de Hooke, es igual a K por X. Y con eso obtenemos la constante del resorte, 2205. Y ya con eso vamos a poder encontrar cuánto se alargó el resorte para nosotros poder almacenar 10 joules de energía. Si nosotros quisiéramos almacenar 10 joules de energía, vamos a tener que alargar ese resorte una distancia de la raíz cuadrada de 2 veces por 10 joules dividido entre 2205. Y eso nos da raíz de 2 por 10 entre 205. 0.095 metros. Que es lo mismo que 9,5 centímetros. Y ya esa sería la respuesta al problema. Si nosotros quisiéramos almacenar 10 joules de energía en este resorte, vamos a tener que estirarlo 9.5 metros. ¿Cómo hicimos eso? Con la fórmula de energía potencial elástica, que nos relaciona la energía y la longitud que hay que estirarlo. Ven que nos pregunta longitud total, es decir, lo que hay que estirarlo. No nos preguntan cuánto es la diferencia respecto a la posición natural. Y para encontrar el valor de K, lo hicimos con dinámica y con ley de Hooke. Que ley de Hooke es muy sencillo, es nada más fuerza del resorte es igual a K por X. Y no sé si no me expliqué bien en alguna parte, o si todo habrá quedado claro. No hay dudas con este, entonces. Solo una duda. En la parte de arriba dice que la ley de Hooke no es menos la constante del cambio. Mae, eso depende. Es que este menos, ustedes probablemente lo busquen en Wikipedia y sí les va a decir es menos. Pero eso es porque ustedes estiran el resorte en una dirección y la fuerza va a ser en dirección contraria. De ahí es de donde viene ese menos. Es de posición, ¿no? Ajá. Es así como para el método más general, como que ustedes no supieran hacia dónde actúa el resorte, entonces ustedes con ese menos pueden determinar la dirección de la fuerza. Pero aquí en dinámica los menos los ponemos nosotros, como por ejemplo cuando hacíamos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración.
Y si la aceleración era en el eje X negativos, le poníamos menos m por a. En dinámica, esos menos no nos afectan mucho porque los solemos poner nosotros. En este caso, nosotros sabemos que la fuerza del resorte es hacia arriba. Entonces, sí, tiene que ser positivo. Y de hecho, si ustedes hubieran querido, es que es complicarse con los negativos. Yo suelo preferir no trabajarlo así. Pero en teoría esta X es negativa, ¿verdad? Porque fue hacia abajo. En teoría, ¿verdad? Entonces, si esta X era negativa porque fue hacia abajo, y aquí hubiéramos usado la ley de Hooke, ese menos se nos cancela con este otro menos. Entonces, o sea, por fórmula, sí es así, pero como es en dinámica y nosotros ponemos los signos, y al final somos nosotros quien determinamos, ok, esa posición en realidad es negativa porque es hacia abajo. Pero igual no es algo que afecte mucho, nada más de tenerle cuidado. ¿Qué, alguna otra duda? Antes de empezar con este. Ok. Dice que hay un bloque de 2.5 kilogramos sobre un piso horizontal. Entonces tenemos un piso horizontal. Bueno, imagínense que es horizontal y recto. Tenemos un bloque de 2.5 kilogramos. 2.5 kilogramos. Y está sujeto a un resorte inicialmente comprimido 0.03 metros. Entonces, tendríamos aquí la pared. Tenemos aquí el resorte. Y él está comprimido 0.03 metros. Es decir, el X es igual a 0.03 metros. El resorte tiene una constante de fuerza de 840 newton metro, es decir, el K del resorte es 840 newton metro. El coeficiente de fricción cinética entre el piso y el bloque es nu sub K 0.4. El bloque y el resorte se liberan a partir del reposo y el bloque se desliza por el piso. ¿Cuál es la rapidez del bloque cuando ha recorrido una distancia de 0.02 metros a partir de su posición inicial? En este punto el resorte está comprimido 0.01 metros. Ok, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un bloque de masa M que está con un resorte. El resorte originalmente estaba, digamos, así. Este era el resorte. Pero yo le puse el bloque M, el color rojo es como originalmente estaba. Yo le puse el bloque M y lo comprimí. Es decir, lo hice más chiquitito. Y eso que lo hice más chiquitito, que sería esta distancia de aquí, esa distancia es 0.03 metros. Y lo que nos preguntan es que cuál va a ser su velocidad cuando se haya deslizado 0.02 metros, porque si yo comprimí el resorte se va a querer alargar, descomprimir. Entonces él va a querer moverse hacia allá, va a empujar el bloque en esa dirección y nosotros lo que queremos saber tenemos aquí el bloque de masa M. Aquí fue la posición en que yo los liberé. Y esta X de aquí va a ser de 0.02 metros. Yo quiero saber qué sucede cuando este resorte se estira 0.02 metros. Que evidentemente si él estaba comprimido 0.03 y ya se estiró 0.02, aún queda comprimido 0.01, que es lo que nos dicen aquí. Y lo que nosotros queremos es la velocidad. Entonces, vamos a nombrarlos.
punto 1, punto 2. Tenemos fricción, ¿verdad? Nos dicen que hay un coeficiente de fricción aquí, cinético de 0.4. Entonces, como tenemos fricción, vamos a tener que trabajar con esta fórmula. Cambio de la energía mecánica es igual a el trabajo de otras fuerzas, que en este caso las otras fuerzas son únicamente la fricción. Ahora, si yo pongo mi eje de referencia, no sé, aquí, X y Y aquí, X y Y, casi que no lo voy a necesitar, porque vean lo que va a suceder. El cambio de la energía mecánica es la energía final menos la energía inicial. Y el trabajo de la fuerza de fricción es el negativo de la fuerza de fricción por el desplazamiento. La energía final es la energía en el punto 2 menos la energía inicial es la energía en el punto 1. La fuerza de fricción, si recordamos dinámica, es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces nos va a quedar aquí el coeficiente de fricción por la normal por el desplazamiento. Y ahora sí, energía en el punto 2 es la energía mecánica. En el punto 2 yo tendría la potencial gravitacional, pero la potencial gravitacional, vean que el bloque está justo sobre el eje X. No hay una distancia, no hay una altura. No hay una altura que me separe el bloque masa m con el eje X. Entonces esta potencial gravitacional en realidad sería 0. En el punto 2. Ahora la potencial elástica, aquí sí, porque hay un resorte, más una cinética en el punto 2. Y a esto tengo que restarle la energía en el punto 1, que nuevamente sería la energía potencial gravitacional en el punto 1, que va a ser 0. Nuevamente no hay una distancia que me separe el bloque del eje X, menos la energía potencial elástica en el punto 1, menos la cinética en el punto 1. Pero el enunciado, miren lo que nos decía aquí. ¿Cuál es la rapidez del bloque cuando ha recorrido? ¿No, dónde era? Aquí. El bloque y el resorte se liberan a partir del reposo. Recuerden que si nos decían que se libera a partir del reposo, significa que su velocidad es 0. Si se liberan a partir del reposo, la velocidad en el punto 1 tiene que ser 0. Entonces su energía cinética sería 0. Y esto nos va a quedar igual a menos el coeficiente de fricción cinético por la normal por el desplazamiento. Vamos a seguir desarrollándolo. La energía elástica en el punto 2 es igual a un medio de la K del resorte por el X, 2 al cuadrado, más la energía cinética en el punto 2, que es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, menos la energía elástica en el punto 1, que sería un medio de K por X en el punto 1 al cuadrado. Y esto es igual a menos el coeficiente de fricción cinético por la normal por el desplazamiento. Yo lo que quiero encontrar es la velocidad en el punto 2, es lo que me nos preguntaban. ¿Cuál es la rapidez del bloque cuando recorrió una distancia de 0.02 metros? Entonces voy a despejar este punto, esta velocidad 2. Primero, para despejarla, voy a tomar esta expresión que está sumando y la paso a restar. Y esta expresión que está restando la paso a sumar. Entonces me quedaría un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y esto es igual a este término, este de acá, que está restando, lo paso a sumar. Un medio de K x1 al cuadrado. Este término de aquí, que está sumando, lo paso a restar. Un medio de K
por x2 al cuadrado. Y aquí menos, menos lo que ya tenía de este lado, ¿verdad? Que no lo puedo olvidar. Por esto. Ahora este 2 está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar. Me va a quedar masa por V2 al cuadrado es igual a 2 por 1/2, se me va a cancelar. K por x1 al cuadrado. Menos 2 por 1/2 se me va a cancelar. K por x2 al cuadrado. Menos, aquí ya sí ya no se me cancela, aquí sí tengo que ponerlo. Menos 2 por el coeficiente de fricción cinético por la normal, por el desplazamiento. La masa está multiplicando, la paso a dividir. Velocidad 2 al cuadrado es igual a... Yo podré copiarlo, para no escribirlo otra vez. Ok, voy a pasar la masa a dividir. Entonces, dime, va a quedar lo que ya tenía del lado derecho. Y la única diferencia va a ser que ahora la voy a dividir entre la masa. Y sabe para ver si puedo hacer la hoja más grande, porque me quedé sin campo. Que ya era así. Y por último, vean que aquí yo tengo la velocidad 2 al cuadrado, pero yo no quiero la velocidad 2 al cuadrado, yo quiero solo la velocidad 2. Entonces le voy a sacar una raíz cuadrada. Y le voy a sacar la raíz cuadrada a todo esto. Y como que se me escuadró. Qué madre. Bueno, no importa, lo vuelvo a escribir. Entonces le voy a sacar la raíz cuadrada a todo lo que tengo aquí. Que sería k por x1 al cuadrado menos k por x2 al cuadrado menos 2 veces el coeficiente de fricción cinético por la normal, por el desplazamiento, dividido entre la masa. Y ya aquí tengo todos los datos excepto uno, que es la normal. Pero la normal no hay ningún problema, lo podemos calcular con leyes de Newton. Si nosotros le hacemos un diagrama rápidamente, M, tendríamos el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza del resorte hacia acá. Si realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, vean que en el eje Y está estático, hay reposo en el eje Y, entonces aplicamos primera ley y igualamos a 0. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar la normal menos el peso, igual a 0. Entonces la normal sería igual al peso, sería igual a m por g. Entonces yo esta normal, ya para no volverlo a escribir, la borro y le pongo simplemente m por g, porque la normal es m por g. Y ya ahora sí, sustituyo datos. K era, ya se me olvidó, 840. 840 por el x1 al cuadrado, que el x1 sería la diferencia entre la natural y hasta donde llegó, que en este caso ya no la dan, sería simplemente 0.03. 0.03 y la hoja la va a ser más grande también, otra vez. Ok, 0.03 menos el K, 840 por 0.01 al cuadrado, no olvidemos los cuadrados, menos 2 veces el coeficiente de fricción cinético, que era 0.4, por la masa, que era 25, 2.5.
2.5 por el desplazamiento, que fue 0.02, y dividido otra vez entre la masa, entre 2.5. Y ya esto es ya de meterlo a la cálculo. Esta expresión es un toque grande, entonces yo la metería a la calculadora con cuidado para asegurarnos no equivocarnos. Y vamos a ver cuánto da. Raíz de 840 por 0.03 al cuadrado. 0.03 al cuadrado menos 0.01 al cuadrado menos 2 por 0.4 por 2.5 por 0.02 entre 2.5. Me da que es 0.5. A ver. Aquí nos faltó algo. Aquí multiplicamos este 2, que era este 2. Este coeficiente de fricción, que sería 0.4. Por la masa, que era 2.5. Y después pusimos el desplazamiento, que era 0.02. Nos faltó la gravedad. Entonces, aquí nos faltó 9.8. Y ya ahora sí. Por 9.8. Sí, ya ahora sí, ya me dio lo que tenía. 0.335 metros por segundo. Y esa sería nuestra respuesta. Este fue como el ejercicio más largo que traje. Bueno, se comparó un toquecito al primero, pero yo siento que el primero era más sencillo, tal vez. Porque eran 3 preguntas, pero solo había que hacer procedimiento básicamente de una. Ok, lo importante de estos ejercicios es siempre, primero, determinar si hay fuerzas conservativas o disipativas, para así determinar si trabajamos con esta ecuación o si trabajamos con la otra más sencilla. E1 es igual a E2. Eso es muy importante siempre. Después, determinar siempre primero el eje de referencia para la potencial gravitacional, que es muy... porque dependiendo del eje de referencia, el objeto puede estar a esta altura, o si lo pongo aquí, puede estar a esta otra altura. Y después, casi que todos los ejercicios son muy similares. Energía mecánica se me divide en 3. Después de esas 3, yo puedo determinar cuáles son 0, ¿verdad? Y después es despejar la variable que yo quiero, que fue un procedimiento que hicimos en este ejercicio. Energía mecánica se me divide en 3 tipos de energías. Determino cuáles son ceros y despejo la variable que yo quiero. Después, en nosotros fue similar. Energía mecánica se me divide en 3 y despejo la variable que yo quiero. Igual que en esta. Y eso sería conservación de la energía. Es un tema bastante bonito. Se resuelven problemas relativamente difíciles con métodos sencillos. De hecho, este ejercicio, si ustedes lo hubieran querido hacer con leyes de Newton y dinámica, no nos hubiera salido, porque esta fuerza del resorte, vean que por ley de Hooke, la fuerza del resorte es igual a K por el desplazamiento. Pero cada vez que él se mueve, la fuerza disminuye, entonces cada vez que él se mueve acelera menos, la aceleración no es constante. Entonces sí, con energía sale bastante fácil. No sé si tendrán alguna duda. O si en este ejercicio todo les quedó claro. Era largo en procedimiento, pero en conceptos era igual. Bueno, para mí todo está claro. Ujú. Sí. Ok, si no hay dudas, hagámonos el Kahoot ya para terminar. Nos quedan 10 minutos. Clásico. A ver cuántos somos.
6, 7, 8. Ahí ya saben, entran aquí a esta página, en el celular o en la compu, www.kahoot.it, y ingresan este pin, 910, 9121. Y ahí le damos. Para este cupo calculadora. ¿Cómo? Para este cupo cálculo. Este sí es mucho concepto. Está bastante sencillo. La mía Son 5 murió la preguntas. batería, entonces si no para abrir la aplicación. Nada, está bien. Es de conceptos. Está fácil, está fácil. Ok, ¿quién falta? No sé, les voy a dar un chancecillo más ahí para que se metan. Ok, démosle. ¿Verdadero o falso? La energía en un sistema se conservará únicamente si no hay fuerzas conservativas. Aquí es energía mecánica. Bueno, la energía de un sistema. Ujú. Sabe, pero para ver, yo creo que la pregunta está mal. La energía en un sistema se No, no es conservará. al revés. Sí, yo creo que sí. Yo la batí sinceramente. Yo me enredé. Bueno, es que nos dicen que es la energía de un sistema. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un bloque. Imagínense que el bloque tiene una fricción y se mueve para acá. Entonces, si no hay fuerzas conservativas, como en este caso, sí, la energía se conserva. Sí, sería falso. Sí, ahí me mami. Ahí Fernando bateando, bateando bien. Así pasé bacho. ¿Cuál de las siguientes no es una fuerza conservativa? O sea, ¿cuál es disipativa? Ujú. Esta sería la fricción. La fricción disipa energía de la energía mecánica. En cambio, la elástica no. La elástica se conserva. Una bola en movimiento disminuye su velocidad como resultado de la fricción con el suelo. Se puede afirmar que, o sea, tiene una bola que rueda por el suelo y por la fricción esta bola se comienza a detener. ¿Qué se cumple? La energía cinética aumenta, se produce calor. Y pues estuvo parejo. Ok. Recuerden que la energía, nosotros vemos más que todo energía mecánica. Ay.
Pero aquí nos están hablando de la energía del sistema completo. Entonces, por ejemplo, tenemos el bloque, tenemos la bola y la fricción hacia acá. Evidentemente, como hay una fricción, se va a producir calor. Entonces, se va a producir calor, entonces esta sería una respuesta correcta. La energía cinética no puede aumentar, más bien debería disminuir. La energía cinética disminuye porque nos dicen que la velocidad disminuye. Ahora, la energía del sistema bola, suelo y aire disminuye. Esa no sería cierto, porque la energía mecánica que pierde la pelota, es decir, la energía cinética que está perdiendo, se está convirtiendo en energía de calor, que sería la energía que tendría el suelo y el aire. Esa es una pregunta que salió en el cuestionario del semestre pasado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aunque la energía mecánica está disminuyendo, esa energía mecánica se está convirtiendo en energía de calor. Esa energía de calor está en el suelo y está en el aire. Y la energía del sistema bola, suelo y aire no puede aumentar. Solo aumentaría si hubiera una fuerza externa, como por ejemplo que yo estuviera jalando. Pero aquí eso no entra el caso. Pero falso. El valor de la energía potencial no depende del eje de referencia. Esta sería falsa, ¿sí? O verdadera. La energía potencial no depende. Sí es falsa porque no... Porque recuerden que dependiendo de la altura, dependiendo del eje de referencia que yo escoja, eso lo explica aquí. Si yo pongo el eje de referencia aquí o lo pongo acá, eso me va a afectar el valor de la energía potencial. Y un paracaidistas con su paracaídas abierto recorre los últimos 80 metros de su caída sin acelerar. Es decir, los últimos 80 metros los hace con velocidad constante. Se puede afirmar qué sucede. Ok, vamos a ver. No me dio tiempo por leer todas las construcciones. Por 2 late. Teníamos el paracaidistas aquí. El mae ahí estaba cayendo. El mae dice que baja sin acelerar, ¿verdad? Entonces el mae está cayendo con velocidad constante. La velocidad no cambia. Entonces, si la velocidad no cambia, la energía cinética no cambia, permanece constante. Que sería esta, la energía cinética no cambia. La energía cinética no podría aumentar porque la velocidad no está aumentando. La energía ¿Y qué dice esta? La energía cinética aumenta y tampoco podría ser la amarilla. Y ahora estaría entre el azul y la naranja, la verde. Dice que la energía potencial disminuye, sería la energía potencial gravitacional, que sí en efecto está disminuyendo, está bajando. Y la otra sería la energía potencial del paracaidistas aumenta, no podría aumentar. Para que la energía potencial aumente, el mae tendría que estar subiendo. Y este sería el podio. El Messi ganó con 3 de 5. Pero Sí, la primera estaba mal la respuesta. sí, ahí me disculpa, más bien, me mamé. Pero no sé si tendrán alguna duda, va a parar de grabar.